poquito largo, pero no es necesario que nosotros nos explayemos demasiado, ¿sí? Porque probablemente ustedes ya hablaron sobre anemia en otras materias. Vamos a insistir un poquito en lo que es en la parte de encarar la anemia en pediatría, ¿sí? ¿Cuál es la causa más frecuente en pediatría y cómo yo me oriento para diagnosticar la anemia en pediatría? En realidad, el diagnosticar es sumamente fácil, ¿verdad? Se diagnostica por los valores de hemoglobina, pero lo que implica un poco de estudios, ¿sí? Adentrarnos en la anamnesis del paciente y en otros métodos auxiliares de diagnóstico, más para llegar a la causa, ¿sí? Ahí vamos a requerir más anamnesis, otros laboratorios, para que podamos estar seguros de dónde proviene esa anemia, porque nosotros siempre tenemos que tratar de llegar a la causa, ¿sí? Para poder tratar y que el paciente llegue a la curación, tenemos que llegar a la causa, ¿sí? Siempre todo tiene una causa. No todas las causas son tratables rápidamente, pero la mayoría sí. Y en la anemia, así como en otras enfermedades, hay varias causas, ¿sí? Varias causas que actúan conjuntamente para que el paciente tenga anemia, ¿sí? Bueno. Por eso, el título de nuestra clase habla de orientación diagnóstica de las anemias, para que nosotros podamos ubicarnos. A ver, ¿dónde coloco? Me perdí. Este es un PowerPoint nuevo. Ah, nesse xizinho ali. ¿Dónde se coloca para que aparezca la pantalla completa? No, ese no es. Es arriba, prof. Pase de dispositivos. ¿Arriba? Allá. ¿Acá? No, allá donde está escrito pase de dispositivos. Pase. Acá. Ahí. Iniciar presentación. Muchas gracias. Bueno. Bueno, un poquito de saber de qué se trata la anemia, ¿sí? Anatómicamente o histológicamente, cuando yo hablo de anemia, estoy hablando de que existe una disminución de la masa eritrocitaria habitual de una persona en relación con los valores normales. Según la edad y el sexo, sabemos que en pediatría todo tiene que ver con la edad y con el peso también, principalmente con la edad. Cuando yo hablo de disminución de la masa eritrocitaria, hablo de cantidad de eritrocitos y no solamente de la cantidad, ¿de qué más hablo? Del número de eritrocitos, del tamaño. Claro, del tamaño de los eritrocitos y del contenido. ¿Cuál es el contenido? Es la hemoglobina, ¿verdad? Entonces hablo también de la concentración del volumen de la hemoglobina dentro de ese eritrocito. Entonces hay una conjunción de datos que se unen para que yo llegue al diagnóstico de la anemia. Tengo cantidad de eritrocitos disminuida, tamaño de los eritrocitos disminuida, la concentración de la hemoglobina, el volumen de la hemoglobina dentro del eritrocito disminuida, y todo se mide, todo tiene su medición. Bueno, lo que empezamos a hablar, ¿verdad? Los procesos metodológicos para llegar al diagnóstico de una anemia se basan en siempre la historia clínica. Cuando ustedes me dicen historia clínica para el diagnóstico de cualquier patología, no van a errar, nunca van a errar, ¿sí? La
historia clínica siempre tiene que estar presente para orientación diagnóstica de cualquier patología. Obviamente, exploración física completa, ¿sí? Porque vamos a ver nosotros ahora que la anemia tiene muchísimas causas, ¿sí? Muchísimas causas que pueden ser congénitas, infecciosas y están combinadas con otras alteraciones del examen físico, hepatosplenomegalia, adenomegalia, ¿sí? También estudiando una anemia podemos llegar al diagnóstico de las leucosis, leucemias, ¿verdad? Cáncer. Y por último, las determinaciones analíticas, el laboratorio, ¿sí? Cuando yo hablo de determinaciones analíticas me refiero a los estudios laboratoriales. Bueno, anamnesis frente a una sospecha de anemia. ¿Qué es lo que yo tengo que preguntar dirigidamente? Anamnesis o interrogatorio dirigido. Antecedentes familiares de anemia, porque sabemos que hay muchas anemias que son transmitidas de forma hereditaria. Son congénitas y transmitidas por los genes. Antecedentes de ictericia en cuanto a las anemias hemolíticas, ¿sí? Sabemos que las anemias hemolíticas primeramente se manifiestan con ictericia debido a la hemólisis importante que producen, entonces produce un aumento de la bilirrubina. Litiasis biliar en edad temprana o esplenomegalia. Esto para las anemias que son de causa más bien genéticas hereditarias. Esto también, antecedentes en cuanto a raza, si existe una raza específica, etnias y región de procedencia. Por ejemplo, pacientes que provienen de Guinea Ecuatorial, en cuanto a antecedentes de paludismo, el paludismo que produce una anemia hemolítica, pero el paludismo es una causa, no es una causa hereditaria. ¿Qué tipo de causa? Es una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Sí. Es una enfermedad infecciosa adquirida a través de un vector, ¿verdad? ¿Ya escucharon hablar del paludismo? Sí. Entonces, es adquirida a través de un vector igual que el dengue, por ejemplo. Pero el germen es un poquito diferente. Algunas hemoglobinopatías sí que son causas hereditarias, como la drepanocytosis, la raza negra. Existen enfermedades que son más frecuentes en ciertas razas o etnias, en los judíos, en los de raza negra. El fabismo, que es una anemia que es producida por un defecto en una enzima dentro del eritrocito, que es más frecuente entre judíos, griegos, filipinos y kurdos, cosa que nosotros probablemente aquí no tanto tengamos, ¿verdad? Pero siempre hay que conocer. En cuanto a los antecedentes neonatales, lactante que fue prematuro, sabemos que la anemia del prematuro es una entidad aparte que es bastante frecuente en neonatología, entre otras enfermedades que conlleva la prematurez, como la osteopenia prematuro también. Ictericia en el periodo neonatal precoz, por ejemplo, una anemia que sería inmune o autoinmune y por incompatibilidad de grupo, que es la anemia hemolítica por la incompatibilidad. La incompatibilidad puede ser de grupo RH, de grupo ABO o de RH, ¿sí? Generalmente la hemólisis que es producida por la incompatibilidad de RH es un poquito más grave, ¿sí? Es más común y más grave. Generalmente la incompatibilidad de ABO poco o nada, ¿verdad? Pero la RH sí es la que produce la famosa anemia hemolítica, el niño con un edema generalizado, esa hemólisis grave, ¿sí? Y tenemos las ictericias que empiezan a darse en edades posteriores, ¿sí?
padece una enfermedad congénita, que es la esferocitosis, el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es el fabismo, ¿verdad? Y existe una serie de laboratorios que se tienen que realizar ya por cuenta del especialista, ¿sí? Aquí entraría el especialista en hematología pediátrica para el estudio y seguimiento de estos pacientes con patologías crónicas, hereditarias o congénitas. Bueno, la hemoglobina fetal es un tipo de hemoglobina que circula, como dice su nombre, en el feto, ¿sí? Y una vez que el feto nace, eso deja de producirse, ¿sí? Dura más o menos 3 a 8 meses dentro del feto y va desapareciendo esa hemoglobina fetal para ser sustituida por la hemoglobina normal. Entonces, la presencia de la hemoglobina fetal hace que algunas hemoglobinopatías aparezcan a medida que cesa la producción de la hemoglobina fetal. Bueno, también tenemos anemias que son producidas por tóxicos. Sabemos muy bien, solemos escuchar, ingesta de oxidantes como sulfamida, ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina, ¿verdad? Algunos alimentos. El ácido acetilsalicílico más bien está relacionado por su efecto antiagregante plaquetario, ¿verdad? Entonces, cuando existe algún factor que contribuye a la hemorragia, si el paciente está antiagregado, no anticoagulado, antiagregado, porque cuando toma solamente ácido acetilsalicílico está antiagregado, entonces se dificulta la coagulación de ese paciente. También puede estar relacionada la anemia con algunos fármacos antiepilépticos. Sí, tenemos muchos pacientes que son epilépticos y que son consumidores de antiepilépticos por varios meses y años, ¿sí? Y son muy comunes, como el ácido valproico y la difenilidantoína. También la sidobudina, que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento del SIDA, está relacionado con una anemia megaloblástica. Un tóxico como es el plomo, ¿sí? Los disolventes orgánicos que pueden llegar a producir aplasia medular. No solamente anemia, cuando hablamos de aplasia medular, hablamos de disminución en todas las series hematopoyéticas. Glóbulos blancos, plaquetas también. Bueno, y luego tenemos la anemia que es producida por pérdidas, ¿sí? Por sangrados, ya sean microsangrados o sangrados más evidentes, ¿sí? Las pérdidas hemáticas pueden ser digestivas, son las más comunes a través del tubo digestivo, las pérdidas hemáticas. Consumo elevado y preferente de leche de vaca, esofagitis, úlceras, divertículo de Meckel, pólipos intestinales. La parasitosis, cuando es masiva y está dada principalmente por la Giardia, vamos a ver la otra clase de parasitosis, la Giardia duodenalis, si se adhiere a la mucosa del intestino, y cuando hay en gran cantidad, esa adherencia a la mucosa produce microsangrados, microerosiones o microsangrados, que también, sumado a la falta de aporte, contribuye a la anemia. Entonces ahí tenemos nosotros causas combinadas de anemia. La anemia carencial, le decimos a la que es por falta de aporte, y a la anemia por microerosiones o microsangrados, por la parasitosis. En las adolescentes, la hipermenorrea, sabemos que en las adolescentes es común, ¿sí?, tener ciclos menstruales alterados, ya sea muy de seguido o muy espaciados, ¿sí? Algunas tienen en escasa cantidad y muchas tienen en mucha cantidad, durante varios días y durante el periodo que dura la menstruación, mucha cantidad. Entonces eso contribuye también a la anemia. Y aparte que sabemos que la adolescencia es
uno de los periodos de crecimiento rápido del ser humano, ¿sí? Luego del periodo fetal tenemos el periodo de la adolescencia, que son los dos periodos de crecimiento más rápido del ser humano. Entonces obviamente tenemos más requerimientos. Bueno, en el caso de nuestros pacientes en pediatría, son niños, sabemos que debido a que los niños son vírgenes para las infecciones, principalmente infecciones virales, y también sabemos que tienen el sistema inmunitario, ¿sí?, aún inmaduro, entonces contribuyen a las infecciones a repetición. ¿Qué pasa? Las infecciones a repetición también producen un tipo de anemia que, sumada a la anemia ferropénica, anemia carencial, empeora más la hemoglobina disminuida. A la anemia que está dada por los cuadros infecciosos se le llama anemia inflamatoria. Por eso nosotros vemos en cuadros de infecciones no tan graves y graves, anemias moderadas a severas. Siempre cuando un paciente tiene una patología moderada a severa está combinada con una anemia, ¿sí? Anemia que puede ser moderada a severa, es la anemia inflamatoria. Eso no descarta que el niño también tenga por detrás una anemia carencial, ¿sí?, ferropénica. Bueno, las dietas, obviamente, esto es lo principal sumado a la parasitosis. Tenemos anemias carenciales cuando tenemos dietas monótonas, naturistas o dietas extremas. Cuando solamente el niño consume un tipo de alimento, ¿sí?, no tiene una alimentación variada. Eso nosotros tenemos muchísimo hoy en día, ¿sí? Pica, geofagia, pagofagia está relacionada con la ferropenia, ¿sí? Consumir tierra o consumir hielo, ¿sí? El hábito de comer tierra, comer hielo o comer, por ejemplo, hay algunos niños que comen el cemento de las paredes, ¿sí? Bueno, vamos a clasificar las anemias. Tenemos que conocer un poquito la clasificación para poder entender la clínica y poder entender y analizar correctamente nuestro laboratorio, ¿sí? Bueno, según la causa, según la etiopatogenia, podemos clasificar en hemolíticas, que es por aumento de la destrucción de los eritrocitos, ¿sí? Generalmente puede ser por causas autoinmunes o congénitas, y se clasifican en corpusculares y extracorpusculares. En las corpusculares tenemos alteraciones de la membrana, déficit enzimático, alteraciones de la hemoglobina, generalmente congénitas. Las extracorpusculares ya tenemos por tóxicos, causas infecciosas, causas mecánicas y causas inmunológicas, que ya algunas, o sea, la mayoría ya no son de causas congénitas. Bueno, las anemias regenerativas son por la falta de producción, por alteración de la célula madre. O sea, hay una alteración de la célula madre, las anemias aplásicas, por ejemplo. No tenemos una falla en el órgano que tiene que producir los eritrocitos, que es la médula ósea, ¿verdad? Las cuantitativas pueden ser congénitas, selectivas. Esto es a modo de citaje, ¿sí? Es para citar nada más. Son causas más raras y de resorte de hematología, para que nosotros podamos conocer nada más. Tenemos congénitas globales por fallo medular y las adquiridas selectivas, eritroblastopenia, y las globales aplasia. Son formas de clasificar la anemia. Cualitativas congénitas, dice eritropoyesia, adquiridas síndrome mielodisplásico. Son causas muy raras que luego de sucesivos estudios, hasta no encontrar las causas, nos quedamos con esto más raro, ¿verdad? Los trastornos de factores eritropoyéticos, principalmente el hierro, que es el más común, ¿sí? Falta de hierro, anemia ferropénica, ¿sí? Que también nosotros podemos definirla como anemia
Carencial, que podemos utilizar como sinónimo, ¿sí? Por falta de aporte, es la causa más común. Puede haber el bloqueo del hierro en el caso de la anemia inflamatoria y también alteración en el metabolismo del hierro, ¿sí? Esa es una anemia sideroplástica. También podemos tener por déficit de vitamina B12 y ácido fólico en el caso congénita y adquirida. Alteraciones de la eritropoyetina y de hormonas tiroideas también pueden causar anemia. Bueno, esto sí es importante y bastante común, ¿sí? Nosotros vamos a ver bastante esto porque vemos en los informes de los hemogramas el famoso tamaño del eritrocito, ¿sí? Por el volumen del eritrocito vamos a clasificar a las anemias endormocíticas, macrocíticas y microcíticas. La anemia ferropénica o carencial se manifiesta por ser una anemia ¿de qué tipo? ¿De qué tamaño? Microcítica. Bueno, en las normocíticas que vamos a tener volumen corpocular medio, ¿sí? Normal, ¿dónde vamos a encontrar eso? Vamos a encontrar en el hemograma de los pacientes, ¿sí? En las prácticas vamos a ir repasando esa parte, donde habla de índices hematimétricos, ahí vemos volumen corpocular medio, ¿sí? Y vemos los valores de referencia. Generalmente en la mayoría vamos a tener valores menores a los valores de referencia, ¿sí? Puede ser cuando tenemos un volumen medio normal, secundaria infecciones, neoplasias, unas hemolíticas, etc. En la macrocítica la más común es el déficit de vitamina B12. Y las microcíticas, la ferropenia, hemoglobinopatías, saturnismo, etc. ¿De qué es la ferropenia? Es anemia microcítica. ¿Sí? No se olviden. Microcítica. Bueno, en cuanto a la clasificación regenerativa y regenerativa, eso se ve con el porcentaje de reticulocitos. ¿Sí? Los reticulocitos son los precursores que se producen en la médula ósea, los precursores de los eritrocitos, ¿sí? Y se hace el dosaje de los reticulocitos en porcentaje y ahí vemos. Si tenemos reticulocitos aumentados, significa que es una anemia regenerativa, ¿sí? Y en la regenerativa, reticulocitos disminuidos. Generalmente, cuando existe falta de aporte de hierro, disminución del hierro, es una anemia regenerativa, ¿sí? Porque hay déficit de sustrato para que se produzcan los eritrocitos. Bueno, las manifestaciones generalmente en la clínica son sutiles, ¿sí? Salvo que sea una anemia aguda, en el caso de una hemorragia, por ejemplo, ¿sí? A diferencia de otros procesos pediátricos, muchas veces falta un síntoma guía claro. Entonces los síntomas de la anemia nada más son síntomas vagos, ¿sí? Difusos, difíciles de definir o de atribuir solamente todo a la anemia. Bueno, el principal es la palidez, donde nosotros vamos a evaluar la palidez, donde vamos a buscar. Se valora mejor en el lecho ungueal, en las mucosas, mucosa vocal, mucosa de la conjuntiva, ¿sí? También podemos evaluar la coloración de la piel, principalmente en el rostro. Existe variabilidad familiar y depende de la perfusión y presencia o no de edema en la zona. La presencia de edema en la zona también dificulta la evaluación de la palidez. Y también a qué se refiere cuando hablamos de variabilidad familiar, dependiendo del color de la piel también. Y obviamente depende de la perfusión. Un paciente en shock, por ejemplo, obviamente que va a estar mucho más pálido, ¿sí? Y otros síntomas que acompañan a la palidez: cansancio, apatía, falta de apetito, ¿sí? Si a mí me refiere el paciente
yo le veo que está pálido y me refiere cansancio, desgano, apatía, rechazo alimentario, falta de apetito, disminución de la ingesta, lo que sea, yo le puedo atribuir a un síndrome anémico, ¿sí? Sin problema. Hasta que yo tenga los resultados del laboratorio y pueda definir realmente si es una anemia y pueda graduar. Porque la anemia podemos graduar también en leve, moderada y severa. Podemos ver también ictericia acompañando a la apatía, a la falta de apetito, principalmente en las anemias. ¿De qué tipo vamos a encontrar ictericia? En las anemias hemolíticas, ¿sí? Bueno, vamos a diferenciar del tic de carotina que tiene bien palmas y plantas, pero no afecta a mucosas. La ictericia sí afecta a mucosas, mucosa bucal, mucosa de la conjuntiva principalmente. El hepatoesplenomegalia, dolor óseo y abdominal, vamos a tener acompañando a la palidez en varios tipos de patologías, ¿sí? Y en primer lugar siempre tenemos que descartar lo más grave. ¿Qué es lo más grave? El cáncer es lo más grave, la leucemia, la leucosis, las aplasias medulares, ¿verdad? Alteraciones en el fondo de ojo vamos a encontrar específicamente en la drepanocitosis. El dolor abdominal y la coluria se va a acompañar en la hemólisis intravascular. Podemos encontrar en algunos tipos de anemias congénitas también alteraciones tróficas en uñas y pelo. Podemos encontrar ositis, estomatitis, principalmente en los pacientes que tienen aplasias medulares, no solamente anemia. Bueno, y cuando la anemia ya está descompensada, sí vamos a tener taquicardia, soplo, taquipnea, dificultad respiratoria también, ¿sí? En las de las anemias intensas, cuando ya son severas, o las anemias agudas, ¿sí? De instalación rápida, en los sangrados, por ejemplo, masivos, accidentes, en las cirugías. Bueno, en algunos síndromes, algunas malformaciones congénitas están acompañadas de hipoplasia renal, ausencia de radio, la anemia de Fanconi, ¿sí? Parestesia, alteraciones en la marcha, en la anemia que está dada por el déficit de vitamina B12, que es la anemia megaloblástica. Esto más nosotros vamos a encontrar en pacientes alcohólicos, diabeticistas. O sea, pediatría difícilmente encontremos. Bueno, vamos a hablar sobre laboratorio. Ya hablamos sobre la clínica, ¿sí? Que es sugerente de anemia, ¿sí? Y ahora vamos a hablar sobre los laboratorios. En primer lugar, siempre el hemograma. El hemograma, ¿qué me va a informar? Me va a informar el dosaje de hemoglobina. El dosaje de hemoglobina es el que yo voy a utilizar para hacer el diagnóstico de la anemia, ¿sí? ¿Qué más acompaña al dosaje de hemoglobina? Bueno, el recuento total de eritrocitos, ¿sí? Que generalmente nosotros poco utilizamos. ¿Qué más también vamos a encontrar en el hemograma? Las medidas de los eritrocitos, los índices hematimétricos, ¿sí? Los índices hematimétricos que representan las medidas del eritrocito, el tamaño, que es el volumen corpuscular medio, que se llama, la cantidad de hemoglobina que tiene cada eritrocito y el volumen de hemoglobina que tiene cada eritrocito. También podemos encontrar presencia de reticulocitos en el caso de las anemias regenerativas. Obviamente, para descartar anemias hemolíticas, la bilirrubina sí o sí tengo que tener dosaje de bilirrubina total y fracciones. Aptoglobina, morfología eritrocitaria, es lo que nosotros acabamos de hablar, ¿sí?
Morfología eritrocitaria generalmente son laboratorios más específicos en cuanto no solamente se ve el tamaño, sino la forma del eritrocito. Bueno, si con los datos anteriores, la clínica más el laboratorio, yo pienso que ese niño pueda tener una anemia carencial ferropétrica, ¿verdad? O inflamatoria, que son las más frecuentes. Entonces, hemograma, ferritina y la proteína C reactiva ya me van a dar un panorama importante, ¿sí? Con el hemograma y la proteína C reactiva yo evalúo también la parte infecciosa, glóbulos blancos, plaquetas, ¿sí? Marcador inflamatorio. La ferritina también es un marcador inflamatorio muy importante que hoy en día se está utilizando muchísimo junto al número D para descartar una patología que prácticamente estamos en epidemia del síndrome inflamatorio multisistémico por COVID en pediatría. Sí, se utiliza muchísimo la ferritina con el número D. Ambos están bastante elevados en el síndrome inflamatorio. Bueno, volvemos a repetir, si pienso que puede haber hemólisis, entonces solicito el hemograma siempre en primer lugar, la bilirrubina, ¿sí? Y todas las enzimas hepáticas también, ¿sí? GOT, GPT, LDH, ¿sí? Y el frotis. Cuando yo hablo del frotis de sangre periférica. El frotis de sangre periférica se agarra una gotita, ¿sí? Se coloca en la lámina y se tiñe eso que ustedes ven en histología, ¿sí? Con el microscopio. Ese es el frotis de sangre periférica para evaluar la cantidad, el tamaño, la calidad de las células sanguíneas, no solamente los eritrocitos, ahí se evalúa todo, plaquetas, glóbulos blancos, si es que dentro de los glóbulos blancos son todos normales o existen, por ejemplo, neutrófilos en banda que corresponden a infección aguda, una infección, y principalmente para descartar patología neoplástica, la presencia de blastos. Entonces, para descartar la presencia de blastos, yo solicito el frotis de sangre periférica y ahí me informa. Los reticulocitos también me informan el frotis de sangre periférica. Me dan un panorama bastante importante sobre el paciente, el frotis de sangre periférica. Bueno, ¿por qué pongo esto? Porque muchas veces nosotros nos tentamos a pedir algún laboratorio de control a un paciente, pero sabemos que eso es discutible a un paciente sano que acude para control de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Es discutible, pero como nosotros vimos de que la anemia da unos síntomas que son medio dudosos, entonces si a mí me parece y la mamá está de acuerdo, entonces yo puedo solicitar un hemograma de control para evaluar el estado de ese paciente en cuanto a la hemoglobina, para evaluar si ese paciente o descartar que tenga una anemia, ¿sí? Es discutible la necesidad de realizar un hemograma a todo lactante sano y a todo niño en etapas posteriores como supervisión de su estado de salud. Pero no dice que sí, no dice que no. Por eso eso queda a cargo nuestro, ¿sí? Bueno, vamos a describir mejor el hemograma. Si el número de hematíes, o mejor, la cifra de hemoglobina está por debajo de 2 desviaciones estándar del valor medio a una determinada edad, el niño tiene anemia. Entonces yo tengo que contar con la escala, ¿sí? O con la tabla o la curva donde yo evalúo cuál es hasta cuánto desviación estándar más 1 y cuánto es menos 1
hematimétricos o también se denominan índices eritrocitarios, ¿sí? Luego de la hemoglobina vamos a evaluar el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio es el que me va a decir si ese eritrocito es normal, es pequeño o es grande, si esa anemia es normocítica, microcítica o macrocítica. ¿Está bien? ¿Cómo yo interpreto? Si el volumen es normal y el paciente está con una anemia, puede deberse a una hemorragia aguda, hemólisis compensada o anemia aplásica. ¿Está bien? Si la evaluación del volumen corpuscular medio a mí me dice que ese eritrocito es pequeño, es un microcítico, es una anemia microcítica, puede deberse a talasemia, ferropenia, anemia inflamatoria, pero una anemia inflamatoria tiene que ser o anemia sideroblástica. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar, la anemia microcítica. Bueno, en el caso de que sea el volumen corpuscular me arroja un dato de un eritrocito grande, ¿verdad? Mayor a lo normal, entonces puedo estar presente ante una anemia megaloblástica, ¿sí? Que puede ser no solamente por déficit de vitamina B12, que es lo más común, puede verse a déficit de ácido fólico, a tratamiento con un medicamento que se utiliza para la citrulina, o medicamentos que se utilizan para la epilepsia, como el valproato o la fenitoína. También el valproato se le conoce como ácido valproico y la fenitoína difenilidantoína. Vamos a ver nosotros bastantes pacientes que están con el diagnóstico de epilepsia, ¿sí? Y que consumen estos medicamentos. Y no solamente consumen uno, sino consumen 2 o 3 medicaciones antiepilépticas. Y todo lo que conlleva eso, porque la medicación antiepiléptica no solamente me puede llevar a una anemia, sino a muchas otras situaciones, ¿sí? Producen aumento de las enzimas hepáticas, ¿sí? También puede producir reacciones alérgicas y reacciones de hipersensibilidad grave como síndrome de Stevens-Johnson, ¿sí? Entonces siempre tengo que tener presente eso, tengo que tener cuidado con los pacientes que están con tratamiento antiepiléptico. Bueno, aparte del volumen corpuscular medio, también me debe interesar la hemoglobina corpuscular media y la concentración de la hemoglobina corpuscular media. ¿Qué expresa? La hemoglobina corpuscular media expresa el contenido medio de hemoglobina por hematía, ¿sí? Y la concentración de hemoglobina corpuscular media expresa cantidad de hemoglobina por volumen de hematíes, ¿sí? Por volumen total. Bueno, el descenso de ambas, ven que va prácticamente de la mano con el volumen corpuscular. El descenso de la hemoglobina corpuscular media y del volumen de hemoglobina corpuscular media ocurre en la ferropenia. Sí, entonces vamos a ver bastante esto. Talasemia, intoxicación por plomo, y equivale al término clásico de hipocromía. Entonces, cuando yo tengo un volumen corpuscular medio disminuido, estoy hablando de microcitosis o anemia microcítica. Y acompañado de la disminución de la hemoglobina corpuscular media, el volumen de hemoglobina corpuscular media, estoy hablando de hipocromía. ¿Sí? Entonces, la anemia ferropénica o carencial está dada por eritrocitos pequeños, microcitos, microcitosis con hipocromía. ¿Sí? La anemia ferropénica se caracteriza por microcitosis e hipocromía. Bueno, la cantidad o la cuantificación de los reticulocitos es lo que me va a dar a mí la capacidad que tiene esa médula ósea de producir elementos hematológicos, ¿verdad? El grado de respuesta de la médula ante una anemia me va a dar el porcentaje de reticulocitos.
reticulocitos, ¿qué son? Son formas jóvenes de los eritrocitos. ¿Sí? Entonces el eritrocito, antes de ser un eritrocito maduro, ¿sí? Que tiene una vida media de 120 días, ¿verdad? 4 meses, fue un reticulocito. ¿Sí? Posee resto de ácido ribonucleico que al teñirlo se ve como retículos, por eso la imagen es filamentosa, por eso se llaman reticulocitos. ¿Sí? Se puede expresar su valor como porcentaje de Matías o valor absoluto. ¿Sí? Habitualmente se expresa como porcentaje, es la manera más fácil de poder evaluar cuando yo veo en porcentaje. Pero ya que este valor viene referido a una cifra normal de Matías, cuando existe anemia, este valor debe ser corregido. Bueno, ¿cómo se corrige el valor? El índice reticulocitario está dado por el porcentaje de reticulocitos por el hematocrito del paciente dividido el hematocrito normal. Un resultado menor de 2% indica hipoproducción de reticulocitos, o sea, es una anemia arregenerativa. Y cuando es mayor al 2%, una hiperproducción reticulocitaria, una anemia regenerativa. Ya hablamos también del frotis, ¿sí? Con el frotis se ve directamente con el microscopio la cantidad, la forma, el tamaño de las células, no solamente de los eritrocitos, ¿sí? El frotis puede ser fresco y teñido, ¿sí? Y me da mucha información sobre la posible causa de la anemia y principalmente ya voy descartando causas graves, ¿verdad? Como ser la presencia de blanco en las leucemias. Bueno, y me da la forma. Entonces prácticamente al mirar el eritrocito con el microscopio ya hacemos el diagnóstico de ciertas patologías, como la drepanocitosis, porque el eritrocito tiene forma de hoz. Forma de hoz sería como una media luna, ¿verdad? Es una alteración congénita. El esferocito, ¿sí? Que me da la esferocitosis, ¿sí? Es un hematía esférico sin la depresión central más pálida característica del eritrocito normal. Esquistocito me da la pauta de que podría tratarse de una hemólisis microangiopática, ¿sí? Está dada la hemólisis en los vasos pequeños. Acantocito, ¿sí? En la beta-lipoproteinemia, déficit de pirugatoquinasa, que son déficits enzimáticos. Anulocito, diagnocito, forma de diana en las hemoglobinopatías. Y el eritroblasto, cuando existe un gran estímulo de la médula ósea, ¿sí? Cuando se produce el tratamiento de las anemias aplásicas o cuando hay sustitución de la médula ósea en los trasplantes de médula, por ejemplo. Cuando existen inclusiones, ¿sí? Principalmente las inclusiones más famosas son las del trofozoito, de los plasmodium dentro del eritrocito, ¿sí? Eso se ve en el famoso análisis de la gota gruesa. Es la misma cosa que en frotis, ¿verdad? La gota gruesa y se ve en el microscopio los eritrocitos están llenos de trofozoitos en su interior. Con eso se hace el diagnóstico del panidín. Bueno, el análisis de la ferritina y de la PCR nos ayudará a discernir si estamos ante una ferropenia, ¿sí? Al tener ferritina baja con PCR normal, que es un marcador inflamatorio, estamos hablando de la anemia inflamatoria también, ¿verdad? O de una anemia inflamatoria en el caso de que yo tenga una ferritina normal o alta, ¿sí? Vimos que nosotros en las patologías inflamatorias severas podemos tener ferritina alta y bastante alta y PCR alta, obviamente. Existen casos mixtos de anemia ferropénica inflamatoria, que es lo más común. Eso es lo que nosotros, aquí se resume todo lo que es la pediatría en esta diapositiva, ¿verdad? Es lo más común. Cuadros inflamatorios, ¿sí? De causa generalmente infecciosa, sumados a una anemia crónica de causa carencial. Falta de aporte, ¿verdad? Bueno,
pH, podemos tener aumento de las enzimas hepáticas y del ácido úrico. En orina está aumentado el urobilinógeno. Siempre en todas las patologías es muy importante que nosotros pidamos orina, ¿sí? La orina siempre nos va a dar un panorama importante sobre cualquier patología, ¿sí? Aumenta la hemoglobina libre en plasma por la hemólisis, obviamente. También en la orina vamos a encontrar hemoglobina, ¿sí? Puede haber aumento de reticulocitos en respuesta al aumento de la destrucción de los hematíes. La disminución de los hematíes es un estímulo para la médula ósea. La médula ósea empieza a producir eritrocitos, pero como la demanda está aumentada, elimina también en sangre reticulocitos. Eso es lo que se ve. La sospecha de pérdida sangrado intestinal, ¿sí? Cuando existe una ferropenia que no responde adecuadamente al tratamiento, se puede confirmar mediante el estudio de sangre oculta, ese es el famoso test de Guayaco, ¿sí? Y anticuerpos monoclonales frente a hemoglobina humana que no requieren dietas de exclusión. Esto en el caso de patologías autoinmunes. Estos son estudios más detallados que son como ya el resorte de hematología multidisciplinario, no solamente hematología, acá tenemos endocrinología, reumatología principalmente. Bueno, datos definitivos con el estudio del hierro, estudio de hemoglobinas. También se estudia las hemoglobinas, ¿sí? La clasificación de las hemoglobinas que tiene ese paciente para definir si qué tipo de hemoglobina, en el caso de que se sospeche de una hemoglobinopatía, ¿sí? Vitamina, dosaje de vitamina B12, ácido fólico, el CUMS también, el CUMS directo y el indirecto, ¿verdad? Eso para el caso de la hemólisis en las mujeres embarazadas que están gestando. Se solicita el indirecto para la mamá, ¿sí? Para ver si la mamá está teniendo anticuerpos contra el grupo sanguíneo de su bebé. Y cuando el bebé nace, al recién nacido, es el que se le solicita el CUMS directo. Bueno, de estudios especiales creo que ya hablamos de más.